Vamos a dar inicio a esta actividad. Este es una webinar conjunta de la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología. En esta oportunidad el tema del cual vamos a hablar es IA en medicina, inteligencia artificial en medicina, entre la eficiencia y la empatía. Esta actividad cuenta con el soporte del laboratorio Eurofarma, quien de manera desinteresada está muy interesado en el desarrollo de este tema en el contexto de medicina y con el cual esperamos poder seguir trabajando y desarrollando cosas de manera conjunta en el tiempo. En los próximos minutos vamos a tener como expertos invitados al doctor Joaquín Fernández Sande, al doctor Mariano Benzadón, y luego de las charlas de ellos, vamos a discutir con nuestros panelistas, el doctor Federico Cintora, que es el actual director del Consejo de Cardiología Digital de la Sociedad Argentina de Cardiología, y el doctor Gustavo D'Acquarti, que también es médico cardiólogo y cofundador, manager de datos e inteligencia artificial en UMA. Adelante entonces, Martín, con la presentación. Martín, ¿me pones el videito un segundo antes de que haga la presentación en particular del doctor Joaquín Fernández Sande? Bienvenidos al webinar IA en Medicina, entre la eficiencia y la empatía. Un espacio pensado para explorar cómo la inteligencia artificial está transformando la práctica médica, sin perder de vista el valor humano que sostiene la profesión. Contamos con la participación de destacados especialistas en el área que nos contarán sobre el estado actual y futuro de la IA en la medicina. Disfruten y no se olviden de seguir a la Fundación Cardiológica Argentina. Bueno, como no podía ser, intentamos hacer una mini presentación con inteligencia artificial de esta webinar. Dicho esto, yo voy a dar paso al doctor Joaquín Fernández Sande. Él es médico y es uno de los referentes en convergencia entre salud e inteligencia artificial en América Latina. Es director de inteligencia artificial en Amplify y colaboró en el desarrollo de OpenIA, o sea, inteligencia artificial, que es el proyecto de Health Beach, y ha formado cientos de profesionales de salud en instituciones como la Academia Nacional de Medicina, Instituto Universitario CEMIC y Universidad Austral. Pero más allá de estos títulos que hemos nombrado, lo que importa es que Joaquín representa una nueva generación de médicos, los médicos nativos en la inteligencia artificial, de los cuales claramente algunos de nosotros no lo somos. Su trabajo actualmente se centra en enseñar a profesionales de salud y cómo incorporar modelos de lenguaje en el razonamiento clínico, la educación médica y el desarrollo de herramientas personalizadas para la práctica diaria. Joaquín, es un gusto que estés con nosotros. Adelante y vamos a tu presentación. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un honor estar acá. Ahí ya estoy compartiendo la presentación, debería estar viéndose, así que si me dan el ok, empiezo un poquito a contarles quién soy, qué es lo que hago y de qué se trata todo esto. Bueno, mi charla, o sea, mi parte va a ser un poco teórica, un poco práctica y un poco también de debate para plantar, para que después debatamos todos. Yo trabajo específicamente en lo que es inteligencia artificial generativa. Ahora voy a explicar bien qué significa, cuál es la diferencia entre la IA generativa y la IA predictiva que conocemos de toda la vida. Y trabajo específicamente en aplicar modelos de lenguaje para el área de la salud. Y lo que les voy a hablar hoy es de lo que yo creo que es el cambio más grande en la historia de cómo practicamos la medicina, ¿no? Yo creo que estas herramientas van a estar incorporadas, ya están siendo incorporadas en la práctica del día a día de todos los médicos. Después también les voy a contar un par de datos sobre eso. Pero creo que es la tecnología que más vamos a usar de acá en el transcurso de la humanidad, que son los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Para contarles un poco qué es la IA generativa y cuál es la diferencia entre lo que históricamente hablamos de Machine Learning predictivo, voy a darles un ejemplo muy fácil, muy fácil de entender, muy concreto, que
que diferencia entre lo que es Machine Learning predictivo y IA generativo. Imaginen que tenemos una base de datos, en este caso van a ser imágenes de radiografías, y tenemos labels de cada radiografía, ¿no? Y una radiografía puede ser patológica o puede no tener ningún tipo de patología. Entonces, eso va a ser el label que nosotros vamos a tener en conjunto con una base de datos de un montón de radiografías. Lo que hace el Machine Learning predictivo tradicional es aprender la relación entre esos labels y la data. Es decir, bueno, entrenamos un modelo en predecir si una radiografía es o no patológica, ¿no? Si tiene un nódulo, si tiene una consolidación, y aprende a reconocer ese patrón en base a toda la data y los labels que usamos de entrenamiento. Entonces, ya una vez que le damos una radiografía, el modelo nos dice, bueno, este es el label, es patológica, es sana. En el caso de la IA generativa, que es la responsable de la revolución más actual de inteligencia artificial, la responsable de los modelos de lenguaje, de ChatGPT, de Gemini y todo lo que ven que se habla en Internet y en el mundo, es distinto. Lo que tenemos es una base de datos de data no estructurada. Es un conjunto de data sin labels y el modelo lo que hace es aprende los patrones de toda esa data no estructurada y genera información, genera data similar a esa. En el caso de los modelos de lenguaje, toda esa data es texto. Texto de un montón de páginas de Internet, donde el modelo lo que hace es aprende los patrones dentro de ese texto y genera contenido similar, es decir, genera texto. Por eso son generativos, porque generan, sí, aclarar algo que, si bien diferenciamos entre Machine Learning predictivo y IA generativa, todas las IAs son de Machine Learning y tienen lo que es predicción dentro de su componente tecnológico, pero la diferenciación se hace en la forma de generar ese output, ¿no? En vez de ser un label, es la generación de contenido. Y cuando hablamos de texto, de procesamiento de lenguaje natural, que es la tecnología detrás de los modelos de lenguaje, detrás de ChatGPT y todas las herramientas que ven, hay dos capacidades principales que tiene esta tecnología, que es la de comprender lenguaje y la de generar lenguaje. Acá ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hace una máquina para comprender texto, para comprender el lenguaje humano? Porque es muy raro y es difícil también de entender cuando escuchamos conceptos como razonamiento, modelos de razonamiento, o hasta incluso la propia palabra inteligencia artificial, que su propio término de inteligencia es un concepto humano. Es difícil entender cómo hace una máquina para comprender realmente el lenguaje. Bueno, esto se hace a través de algo que se conoce como vectorización, que se puede simplificar en transformar palabras en números y aprender la relación de estos números a través de vectores matemáticos. Es una tecnología que tiene mucha matemática, se habla de razonamiento, se habla de inteligencia, pero la realidad es que es un motor predictivo, no es más que eso. Y es matemática que aprende la relación entre estos vectores, que son pedacitos de palabras, lo que deben haber escuchado se conoce como tokenización, se rompen las palabras en pedacitos, eso se transforma en un número, y a través de la relación entre esos vectores, el modelo puede predecir y puede comprender una frase, una oración, una palabra y la relación entre esas palabras. A través de todo eso, el modelo lo que hace es poder predecir qué palabra viene después de la siguiente y generar texto en la forma que vemos en ChatGPT, Gemini o cualquier otro. Esto de la vectorización es un concepto un poquito técnico para que se lleven. La realidad es que es mucho más complejo que esto y es para darles un poquito una idea de cómo se transforman las palabras en números y cómo se aprenden las relaciones entre esos números. Y esto se ha llevado a un punto que la relación entre la palabra y la predicción de esa palabra que podemos ver en ChatGPT y en los modelos de lenguaje, se ha llevado hasta el nivel donde ya se habla de modelos de razonamiento, ¿no? Que es algo que se escucha todo el tiempo. Escuchamos hablar que estos modelos tienen capacidad de razonamiento, cuando en realidad es un término algo confuso. Hay mucha gente que está en contra de esta terminología, ya que genera un poco de confusión de si es razonamiento realmente o si la inteligencia artificial es inteligente realmente, que es algo que se discute todo el tiempo. Lo que hace en cierto sentido es imitar la forma de razonamiento que tenemos los humanos, de la misma forma que la IA fue creada, ¿no? De imitar las redes neuronales humanas y imitar el razonamiento que tenemos los humanos en el día a día. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que se conoce como Test Time Compute, que es un nuevo paradigma que hace que la máquina pueda, en cierto sentido, pensar antes de hablar, ¿no? Generar una respuesta antes de darnos un output último y un output específico para la tarea que va a resolver. Estos modelos de razonamiento, conocidos, por ejemplo, los modelos de O1 o 3 de OpenAI,
ayer sacaron toda una gama de modelos open source con mucha potencia y mucho poder computacional. Pueden realmente, estos son por ejemplo los benchmarks de los distintos modelos de lenguaje en distintas tareas. Fíjense cómo su precisión en áreas como la matemática, como la generación de código y como las preguntas a nivel PhD, que acá incluyen todas las preguntas que son del mundo de la medicina, performan muy bien, incluso hasta performan mejor que los humanos en algunas áreas. Entonces, estas son tareas de razonamiento donde el modelo tiene que pensar antes de resolver y quizás resolver un problema o resolver, por ejemplo, un caso clínico. Entonces, acá es donde yo les quiero hablar de cómo impacta el razonamiento de los modelos de lenguaje en el razonamiento clínico de nuestro día a día. El razonamiento de los modelos de lenguaje surge a partir de lo que se conoce como test time compute, que es darle a la máquina tiempo para pensar, ¿no? Esto es un paradigma nuevo creado por OpenAI, donde el modelo piensa antes de responder. Básicamente es eso, ¿no? Y lo podemos ver incluso cuando usamos algún modelo de razonamiento, que el modelo aparece todo el pensamiento, la cadena de pensamiento que hace antes de darnos una respuesta. Y esto es lo que hace que dé esa ilusión de razonamiento, esa ilusión de está pensando un razonamiento lógico antes de dar una respuesta para resolver un problema. Bueno, esto aplica exactamente como para la matemática, como para la generación de código, como para el mundo de la medicina. Y los modelos de lenguaje en el mundo de la medicina están siendo evaluados y se evalúa un poco cuál es su performance real sobre el mundo de la medicina. La realidad es que la forma de evaluar a los modelos de lenguaje en el mundo de la medicina está en un estado bastante prematuro, en el sentido que los benchmarks, que son los parámetros que usamos para evaluarlos, son bastante nuevos. La mayoría de los modelos de lenguaje son evaluados en benchmarks de nivel 1, más simples, que es como por ejemplo el MedQA. Seguramente escucharon datos como estos que ven en la diapositiva, que es el score de cada modelo de lenguaje en los exámenes USMLE. Bueno, MedQA es eso, ¿no? Es un benchmark donde se le pregunta al modelo de lenguaje en base a preguntas estilo USMLE, que son las preguntas de residencia de Estados Unidos que todos conocemos. Entonces, fíjense cómo performa MedGemini, cómo performa OpenAI, los distintos modelos de OpenAI, perdón, GPT-4. Acá no incluye los modelos de razonamiento porque es un poco viejo, pero ahora les voy a hablar un poco de cómo performan los modelos de razonamiento de OpenAI en estos benchmarks. Bueno, MedQA es un benchmark bastante simple, son preguntas estilo médicas multiple choice, donde se evalúa los modelos en qué tan bien performan en base a estas preguntas. El modelo que mejor performa es MedGemini. Google tiene toda una gama de modelos orientados a la salud. Hace poco sacaron MedGema, que es un modelo open source, es decir, que es de uso público, donde los pesos son públicos y se puede utilizar abiertamente. Lo que está pasando es que estos benchmarks, estas formas de evaluar a los modelos de lenguaje en el mundo de la salud, están evolucionando hacia cosas más complejas como esto, que es HealthBench, es uno de los primeros benchmarks realistas sobre aplicar modelos de lenguaje al mundo de la salud. Fue creado por OpenAI, yo tuve el honor de ser contribuidor a este proyecto, y básicamente es como uno de los benchmarks más realistas que tenemos para evaluar realmente qué tanto se pueden aplicar estos modelos de lenguaje al mundo de la salud. Porque una cosa es preguntarle a un modelo en base a un multiple choice, como son los MedQA, y otra cosa es un contexto clínico, humano, donde hay un montón de factores y sucesos que pueden pasar que realmente no están incluidos en esos benchmarks. Entonces, el desafío está en crear un benchmark que sea realmente representativo de la realidad de lo que es aplicar un modelo de lenguaje al mundo de la medicina. Y estos modelos de razonamiento están completamente incorporándose en nuestra práctica médica, porque tenemos una tecnología que puede razonar hasta incluso mejor que el humano en lo que es razonamiento clínico, lo cual es una locura. Y por eso yo creo que es la herramienta más importante que vamos a tener en la historia de la humanidad, porque va a ser una extensión personal del médico, va a ser un copiloto en nuestro día a día. Muchos médicos ya están utilizando hoy modelos de lenguaje en su práctica médica. Tengo entendido que muchos de acá los utilizamos, pero bueno, para que vean un poco las performances de los distintos modelos y cuál es el estado del arte de los modelos de lenguaje actual en el mundo de la salud. Fíjense los nuevos modelos de GPT-OS que salieron, creo que ayer o anteayer, súper nuevo esto, son los mejores performando en HealthBench, que es el benchmark de OpenAI, es decir, que son los que mejor performan en tareas de salud, en tareas de medicina y en tareas de razonamiento clínico.
y son modelos nuevos y son open source, es decir, que los puede utilizar cualquiera si tiene la tecnología para poder correrlos. Y me gusta ya, terminando un poco la parte teórica, poner este tipo de títulos para generar conversación, que es, por ejemplo, lo que dice Bill Gates, ¿no? Que la IA va a reemplazar a los médicos en los próximos 10 años. Es un poco, esto creo que lo dijo en Tonight Show de Jimmy Fallon. Discutir un poco esto yo creo que en este sentido Bill Gates tiene razón, y les voy a contar por qué creo que tiene razón. Porque la IA va a reemplazar a los médicos de hoy. Lo que no va a reemplazar es al médico, al nuevo rol del médico del mañana. El rol del médico como lo conocemos hoy va a tener que mutar y está mutando. Siempre hay una frase muy cliché que dice todo el mundo que es: no te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar a alguien que use la IA. Bueno, ese caso obviamente aplica a esto, pero yo creo que lo que está empezando a pasar es que está convirtiéndose la forma en la que practicamos la medicina, ¿no? Incorporar herramientas de razonamiento clínico fomentadas utilizando inteligencia artificial que realmente nos ayudan a ser mejores médicos y a poder delegar nuestras tareas y dedicarlas en cosas que son mucho más importantes. Pero, ¿por qué estamos lejos de que una IA pueda reemplazar completamente un médico y que directamente deleguemos todo a la inteligencia artificial? Bueno, hay algo que se llama multimodalidad, que es que los modelos estos hoy solo procesan texto e imagen, y hasta algunos videos, y la medicina es mucho más que información, que texto, eso lo sabemos todos. Cosas como oler el aliento de un paciente diabético, cómo sentir la sudoración de un paciente previo al infarto, todo ese tipo de input todavía no se puede procesar por una inteligencia artificial, porque solo procesan texto y procesan imágenes. Entonces, a medida que se mejore esa multimodalidad, los modelos de lenguaje sí van a poder tomar otros inputs y resolver mejor los casos. Pero la realidad es que todavía estamos muy lejos de eso. Incluso hay muy pocas tecnologías que implementan, por ejemplo, funciones como olfato artificial. Está muy, muy verde todavía. Pero por eso todavía estamos muy lejos, porque la medicina es mucho más que un input de texto. Pero sí, fíjense estos datos de la adopción de inteligencia artificial por parte de los médicos. Ya 2/3 de los médicos reportan usar la IA en la práctica médica, un 78% aumento respecto a la tasa de adopción de 2023, y el 57% de los médicos ve como la implementación más útil la de reducir burocracia y papelería médica. ¿Qué significa esto? Que está cambiando la forma en la que practicamos la medicina, de ser centrada en la información a estar centrada en el paciente, ¿no? De poder mirar al paciente, conectar, volver a las bases de la medicina hipocrática y dedicarnos a lo más importante, que es el paciente, y es tratar al paciente de forma personalizada y poder escucharlo realmente. Bueno, no los quiero aburrir más y quiero dejar que el resto hable. La realidad es que es muy cortito lo que quería contarles un poco sobre inteligencia artificial y modelos de lenguaje para el mundo de la medicina. Les dejo mi contacto si quieren conectar por LinkedIn, y muchas gracias por la oportunidad, así que dejo el espacio para el resto de los speakers y el espacio para el debate. Excelente, Joaquín, gracias por la presentación. La verdad que bueno, surgen muchísimas dudas para poder discutir en el lapso de los próximos minutos. Comentario que no hice antes, mil disculpas. Yo soy el doctor Juan Fuseli, actualmente vicepresidente de la Fundación Cardiológica Argentina, y compartimos la coordinación de esta webinar con Fabián Helpi, un amigo y con quien compartimos la mesa directiva de la Fundación. Fabián, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, Juan, esto solo representa lo importante que son para nosotros los invitados. En realidad son los que realmente tienen que ser presentados aquí, ¿no? Me toca presentar a mí ahora a Mariano Benzadón, ¿sí? Él es director de calidad y jefe del Departamento de Innovación de ICBA. Es presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina y es expresidente del Consejo de Cardiología Digital de la SAC. Así que, Mariano, muchísimas gracias por aceptar esta convocatoria y te escuchamos ansiosos. Buenísimo, Fabián. Gracias a los organizadores. Es un placer estar acá conversando este tema tan interesante y tan importante, y que coincido con Joaquín que va a ser algo que va a cambiar para siempre la forma en la cual practicamos nuestra profesión. Así que lo que me toca a mí es un poco llevar a la cardiología lo que comentaba Joaquín,
y ver cómo aplican nuestra especialidad. A modo de introducción, podemos decir que hoy como cardiólogos, cuando atendemos un paciente, tenemos un paquete de herramientas, una caja de herramientas con un montón de herramientas disponibles para mejorar la salud de las personas que acuden a nosotros, desde medidas higiénico-dietéticas, fármacos, electros, todos los exámenes complementarios, cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, etc. Pero lo que ha pasado en los últimos años es que a todo este paquete de herramientas de las cuales los cardiólogos disponemos para atender a nuestros pacientes, se agregó obviamente la salud digital. Y dentro de la salud digital, el tema de este webinar está la inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial, que cada vez más adquieren un rol muy importante en el arsenal diagnóstico y terapéutico que tenemos frente a los pacientes con enfermedad cardiovascular. Y la verdad que este tema viene creciendo muchísimo, un poco mostrando este crecimiento. Acá pueden ver la cantidad de publicaciones científicas relacionadas con inteligencia artificial ha crecido en los últimos años de manera exponencial y muestra un poco lo que estamos conversando ahora. Y también para mostrar el crecimiento de esto en medicina y en cardiología, acá lo que tienen es los FDA approvals, o sea, la FDA ha comenzado ya desde hace varios años a evaluar las herramientas de inteligencia artificial como un recurso diagnóstico o terapéutico más y aprobarlas en el caso de que cumplen con la promesa diagnóstica o terapéutica. Acá en el gráfico pueden ver la cantidad de aprobaciones que ha habido en los últimos años de herramientas de inteligencia artificial para la medicina, donde la cardiología está en segundo o tercer lugar. La mayoría de las herramientas de IA en salud hoy están dirigidas, por lo menos las que aprobó la FDA, a radiología, a imágenes, pero la cardiología está en segundo o tercer lugar de herramientas aprobadas por la FDA para ser aplicadas en los pacientes. Así que esto muestra un poco el crecimiento que está teniendo esto, diría yo, exponencial. Y si uno quiere hablar de IA en cardiología, la puede dividir, en mi opinión, en estos tres componentes o vertientes, según cuál sea la materia prima sobre la cual aplico los algoritmos de inteligencia artificial. Y así podemos dividir a las herramientas de IA en aquellas que procesan imágenes, aquellas que, como hablaba Joaquín, procesan el lenguaje, o también las herramientas de IA donde la materia prima principal son datos para validar algún score de predicción. Así que vamos a ir analizando cada una de estas tres vertientes de la IA en salud y ver cómo aplican en cardiología. Ya hace un rato que se viene intentando generar algoritmos de IA que procesen muchos más datos de los que procesa un score de riesgo convencional, y la promesa es que estas herramientas pueden predecir mejor lo que le va a pasar al paciente que los scores de riesgos convencionales que estamos acostumbrados a usar en cardiología. Y la verdad que en general a los médicos nos gusta mucho publicar al menos temas de scores de riesgo, porque predecir es muy importante para saber qué paciente está en riesgo, en qué paciente tengo que hacer foco, etcétera, etcétera. Y un poco mostrando esto está este artículo de La Nación publicado hace unos años, donde ellos contaban que entre 1995 y el 2020 se publicaron unos 80.000 scores de riesgo, 250 nuevos cada mes, así que es un tema que a los médicos nos gusta y a los cardiólogos también, aunque no siempre los aplicamos en la práctica cotidiana. Y estos scores de riesgo, como ustedes saben, lo que se hace es bases de datos con un montón de datos estructurados, donde yo tengo un seguimiento, un desenlace y trato de generar scores que predigan qué pacientes les va a ir mejor, qué pacientes les va a ir peor. Esos scores los valoramos con el área bajo la curva ROC, donde 0,5 es la probabilidad de pegarla, es casi lo mismo que tirar una moneda al aire, y 1 es la predicción perfecta. Y en general estos scores suelen tener un área bajo la curva ROC entre 0,7
y 0.8, que es una performance moderada. No es ni pobre ni muy buena. En los últimos años se han intentado desarrollar scores utilizando, en lugar de análisis multivariado, herramientas de inteligencia artificial, que en teoría tienen algunas ventajas, como pueden manejar datos mucho más complejos, pueden trabajar con sistemas no lineales, pueden ser dinámicos, manejar Big Data e integrar múltiples fuentes de datos. Pero lo que hasta ahora se viene viendo en múltiples publicaciones, acá sintetizadas en un metaanálisis que compara en prevención cardiovascular los scores de riesgo generados por IA versus los convencionales, y lo que se ve es que efectivamente son mejores, pero tampoco es para tanto, digamos. El área bajo la curva ROC que generan estos scores es un poco superior a lo de los scores convencionales, pero al menos en este rubro todavía las herramientas disponibles, no digo las que estén en desarrollo, pero las disponibles, en base a lo publicado, son bastante similares a lo que ya disponemos. En segundo lugar, tenemos las herramientas de inteligencia artificial para procesar imágenes. Acá sí, la promesa viene validándose muy fuerte. En cardiología tenemos herramientas de IA ya publicadas, ya validadas, muchas de ellas aprobadas por FDA para ser utilizadas en terreno, para tanto el electro, el ecodoppler, la resonancia cardíaca, la medicina nuclear, y me faltó ahí la columna de tomografía, donde también hay herramientas. En general, lo que permiten es detectar enfermedades que incluso el ojo humano no puede detectar al evaluarlas. En general, lo que permiten es acelerar el procesamiento de las imágenes, acelerar la segmentación. Seguramente en la discusión Fede Cintora, que es experto en esto, nos puede ampliar. En medicina nuclear hay algunas publicaciones que muestran que mejora la predicción de qué pacientes tienen enfermedad coronaria o cuáles les va a ir peor en el seguimiento, y lo mismo en tomografía. Así que acá sí puedo decir que se está validando la promesa de que procesar las imágenes de los estudios con IA no solo equipara al humano, sino muchas veces lo supera. Algunos ejemplos concretos, hay decenas. Lamentablemente no tengo ningún conflicto de interés con ninguno de ellos, pero por ejemplo está la empresa HeartFlow, que mide el FFR coronario cuando uno le sube la angiotomografía coronaria, y esto ya está validado, aprobado por FDA, es indicación 2A en las guías de enfermedad coronaria del American Heart y las europeas también. O sea, es una herramienta consolidada que procesa por IA la angiotomografía coronaria y nos muestra cómo se comporta cada una de las lesiones hemodinámicamente y cuál vale la pena y cuál no vale la pena revascularizar. Y también, solo a modo de ejemplo de la miríada de ejemplos que podría darles, está esta empresa US2I, es una empresa de Singapur, donde yo le puedo subir en DICOM el ecodoppler y me lo procesa y me genera un preinforme con 60 parámetros que se miden automáticamente, de los cuales unos 45 ya están aprobados por FDA, y donde además tiene algoritmos de detección de amiloidosis y de otras enfermedades con un nivel de predicción o de detección muy, muy elevado. Solo algunos de los ejemplos donde ya sí la IA está revolucionando la potencia de algunas de las herramientas diagnósticas que disponemos hoy los cardiólogos. Bien, y por último, y para ir terminando y no quitar mucho tiempo a la discusión, el tercer componente de las, digamos, de las herramientas de inteligencia artificial en cardiología o en medicina son las que hizo foco Joaquín, que son las que procesan el lenguaje natural. La verdad que esto a uno le vuela la cabeza cuando lo utiliza en el consultorio. Cuesta creer que no hay razonamiento detrás, Joaquín, yo creo que lo hay. Y acá este gráfico lo traigo a colación por lo siguiente. Me parece interesante ver que hace décadas que estamos tratando, o el ser humano está intentando generar algoritmos computacionales que hagan cosas que solo la inteligencia humana puede hacer, como reconocer la escritura a mano, reconocer la voz, reconocer imágenes. Y fíjense que último entró en esta carrera, por lo menos con visibilidad, el procesamiento del lenguaje natural, pero
la velocidad con la cual llegó a lograr una performance similar o superior al humano fue muchísimo más rápido, es esta línea vertical. Entonces, el lenguaje en el consultorio nos permite, y ya se ha visto que puede educar al paciente, generar material educativo para el paciente, puede incluso interactuar con el paciente y recabar información antes de la consulta, puede obviamente resumir bibliografía, esto lo hacen muy bien, generar notas, hay veces que uno puede, le tira la evolución del paciente y le pide que genere una nota para un colega, generar un certificado con algún formato específico, resumir la historia clínica, nos permiten transcribir consultas escuchando la conversación, lo que se llama la inteligencia artificial ambiental, puede hacer soporte a las decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas. Así que la verdad es que la utilidad de estas herramientas en el consultorio puede ser en muchas de las cosas que hacemos en el consultorio y de mucha ayuda. De todas maneras, una de las promesas es que estas inteligencias artificiales, sobre todo las ambientales que escuchan la consulta y la transcriben y la resumen, aceleran los tiempos. Y acá les traigo esta publicación de New England, donde ellos analizaron 2,5 millones de utilizaciones en 10.000 médicos utilizados en la red de Kaiser, que es una red de atención muy grande que hay en Estados Unidos, de un seguro de Estados Unidos, y lo que ellos vieron es que efectivamente acortó los tiempos que le requería la consulta escribir al médico, y los acortó de 4,5 minutos a 3,8. Yo cuando vi esto un poco dije, bueno, la verdad que no es para tanto, pero si eso lo multiplicamos por 2,5 millones de consultas, son muchas horas que se ahorró de tiempo y que el médico pudo dedicarle al paciente. También creo yo que no es solo acortar los tiempos, sino mejorar la calidad de lo que se escribe. Así que, pero nada, me pareció interesante esta publicación en New England que evaluó el impacto de utilizar inteligencia artificial que transcribe de manera estructurada la consulta para ahorrarle tiempo al médico. Lo que pasa es que igual gasta tiempo en revisar lo que escribió la IA y por eso creo yo que no acelera tanto. Al menos por ahora. Y acá pongo esta diapo que por ahí la podemos usar después en la discusión, que tenemos que tener cuidado cuando extrapolamos en medicina herramientas digitales para acelerar los procesos de la historia clínica electrónica. Estados Unidos es diferente a la Argentina. Perdón si estoy diciendo novedad, pero a veces creo que nos olvidamos. Entonces, ellos gastan un 18% de su Producto Bruto Interno, tienen una economía gigantesca, y a pesar de eso gastan un 18% de su PBI, que es el triple de lo que gastamos nosotros, y por ende tienen mucho recurso económico para todo esto. Tienen historias clínicas muy pesadas, han tenido subvención del Estado para generarlas y comprarlas, etcétera, y eso generó toda una industria que son historias clínicas muy pesadas. De hecho, en Estados Unidos, completar esas historias clínicas kilométricas lleva mucho más tiempo que al resto de los médicos de otros países. Hay publicaciones que avalan esto que estoy diciendo, lo cual hace que en Estados Unidos un médico por ahí tenga que gastarse media hora o mucho más en cada visita escribiendo luego de la consulta. Y eso es una causa de burnout en los médicos de Estados Unidos, y por eso es que vamos a ver mucho producto de startup o de empresa tecnológica de Estados Unidos destinado a cortar tiempos con IA de escritura. Lo que digo es que no sé si eso aplica perfectamente a la Argentina, donde los médicos escribimos muchísimo menos y no tenemos esas historias clínicas tan pesadas, que ellos por su forma de facturación necesitan documentar cada cosita que hacen, si no, no la cobran. Bien, y ya para ir terminando, ¿cómo utilizo yo la IA en el consultorio? Esto es autorreferencial, disculpas por eso. A veces la considero un erudito a la cual le pregunto, por ejemplo, una droga oncológica que no conozco para ver si tiene algún efecto cardiovascular. A veces la utilizo como un asistente que me ayuda a elaborar un resumen de historia clínica, una nota para la prepaga, una nota para un colega. Esto la verdad que lo hace muy bien si uno le da obviamente el input adecuado. A veces la uso como calculadora, no de números, sino la veo como la calculadora de hacer cuentas.
La verdad que la mayoría de nosotros ya nos olvidamos cómo se hace una división compleja, porque la hace la calculadora, y creo que con el tiempo redactar un correo electrónico va a ser una cosa que hacemos con la IA y no tanto palabra por palabra. A veces la uso como un colega. ¿Qué opinas de este caso? La realidad es que, como decía Joaquín, la mayoría de las veces lo que se comporta es en el copiloto del médico que está atendiendo y le ayuda a sacarse una duda de una droga nueva que no conoce porque es de otra especialidad, o analizar un caso clínico al cual obviamente le tenés que subir todo lo que escribiste sobre el caso o que dispone la historia clínica. ¿Ok? No todo es rosa, no voy a leer todo esto. Obviamente puede tener errores, alucinaciones. Si está entrenada con un texto inapropiado, puede confundirnos, puede tener alto costo. Bueno, un montón de limitaciones que están ahí. Cualquiera que escuche la charla puede hacer captura de pantalla. Y para cada una de estas limitaciones hay respuestas, hay posibilidades de mitigarlas. También está la falta de transparencia o el famoso black box, donde no sabemos realmente cómo hace para hacer lo que hace o decirnos lo que nos dice. Solo a modo de mostrarles en qué aplicamos en el ICBA hoy proyectos de IA, tenemos en las tres cosas: en procesamiento de imágenes, en asistentes con procesamiento de lenguaje natural y también algunos scores. Por ejemplo, el que hizo el doctor Costabel en co-creación con Sigmind, una empresa de IA, en la cual hicimos una IA para predecir qué dolor de pecho era coronario. Con Gustavo D'Acquarti hemos hecho un asistente que va interrogando al paciente después del triage en la guardia. En fin, no tengo tiempo para comentar cada uno de estos proyectos, pero tengo la suerte de estar participando en el ICBA con varias herramientas en distintos rubros de lo que puede hacer una IA en salud. Así que, como conclusión y para terminar, los cardiólogos tenemos que adoptar en nuestro arsenal terapéutico y diagnóstico, obviamente, las herramientas de inteligencia artificial, porque son de gran ayuda y probablemente lo sean cada vez más. Bien. Excelente, Mariano. Un gusto, excelente presentación. Bueno, vamos a abrir un poquito el panel de discusión. Vamos a darle pie a Gustavo D'Acquarti o a Fede Cintora. Federico, ¿algún comentario al respecto de las charlas? ¿Alguna participación? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con todos ustedes. Tengo varios amigos en el panel y colegas destacadísimos todos, así que muy honrado de estar acá. Retomo un poco el título del encuentro, que es entre la eficiencia y la empatía, ¿no? Acá se mostraron herramientas que probablemente colaboren con la eficiencia. Se mostraron lo que pueden hacer los modelos de lenguaje y que pueden hasta resolver exámenes de medicina de manera muy parecida a un experto, y cada vez se van superando más y como decía Joaquín, superando cada vez benchmarks más altos, digamos, y con calificaciones muy buenas, digamos. Y Mariano nos contaba que ya hay un montón de aplicaciones para hacer esto eficiente, ultra destacado en radiología o imágenes cardiovasculares, si se quiere, para traerlo a nuestro campo. Mucha eficiencia, procesamiento de imágenes a un nivel de detalle mucho mayor al que hacemos nosotros, con una consistencia parecida o mayor a la de los expertos y con una rapidez inmejorable, digamos. Así que ahí la eficiencia galopa, pero en el consultorio de todos los días, esto que nos mostraba Mariano, hay muchas herramientas desplegadas sobre el escritorio para predecir riesgo, para resumir la historia, para interpretar la imagen, para tomar distintos aspectos, pero todavía, creo yo, no está la integración de, bueno, interpreto el laboratorio, interpreto la imagen, interpreto lo que se dice en la consulta, interpreto los antecedentes del paciente y a partir de ahí construyo. ¿Y construyo qué? Todo lo que hacemos los médicos. Diagnóstico e interpretación de la situación, comunicación
con el paciente recomendaciones basadas en la evidencia, plan de seguimiento, por ejemplo. Así que yo creo en el título de nuestro encuentro que esto decididamente está aportando a la eficiencia y lo hace rápido y de manera precisa cada una de esas tareas. Después podemos charlar sobre la empatía y hay varios matices con eso. Me alegra que lo hayan puesto en el temario. Pero todavía para que la eficiencia sea completa nos falta integrar estas herramientas. Hago autorreferencia, como decía Mariano hace un rato, yo también lo uso como copiloto en el consultorio, por ejemplo, y hace 2 semanas vino un paciente que me trajo una de las situaciones más frustrantes que he tenido últimamente, que es un paciente panvascular con una dislipemia muy difícil de manejar, con ya 4 drogas, las estatinas, el ezetimibe, los fibratos, el ácido bempedoico, y me trae un laboratorio que decía, yo lo venía apuntando sobre todo por hipertrigliceridemia, que no la podemos manejar, decía LDL de 9, nunca vi LDL de 9, o sea, más en el piso imposible, triglicéridos 574. Entonces, se me acabaron las respuestas, cuando se fue el señor, pongo en el chat, bueno, tiene todos estos antecedentes, está tomando esta medicación, los laboratorios anteriores son estos, bla, 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 y me devuelve como copiloto, como dice Mariano, una serie de recomendaciones en las que muchas de las cosas no las había tenido en cuenta. Por ejemplo, me pone, ¿le preguntaste si suprimió completamente el alcohol? Gol, 1-0. No le pregunté eso al paciente. ¿Está usando omega 3 además de lo que está usando? Gol, le había recomendado que use más aceites, pero no le agregué omega 3. Y así me hizo 2 o 3 goles de recomendaciones. Pero todo esto cuando el paciente se fue. Así que sumará a la próxima consulta. Pero en esto le quiero dar el pie a Gustavo, que está haciendo desarrollo en esto que mostraba Mariano de Ambient AI, que es esto que contaban, escuchar nuestra consulta, integrar esa información y no solo transcribir una historia clínica, sino ayudarnos a, en tiempo real, generar recomendaciones de este estilo basadas en la evidencia, que nos lleguen, se nos muestren y nos ayuden antes de que el paciente se vaya, para que la eficiencia se traduzca en beneficios para el paciente, por ejemplo. Así que, no sé, Gustavo, si querés contarnos algo de estos desarrollos de Ambient AI que han llegado a la Argentina, no solo para usuarios, sino como desarrollo local también. Gustavo, medio Sí, segundo. Gustavo, medio segundo, perdón. Quería sí. convocar a la audiencia, la cantidad de participantes que tenemos, por suerte, muy, muy amplia, que cualquier duda que tengan, por favor, lo pueden escribir en el chat e intentaremos resolverlo, digamos, en la discusión con los panelistas y disertantes. Dicho esto, perdón, la intromisión y adelante, Gustavo. Sí, ahí estoy leyendo cómo se integra en el workflow de la práctica clínica y un poco escuchando las charlas y todo. Yo, o sea, concuerdo plenamente que más allá de la cardiología estamos en un momento único como humanidad en que hay una tecnología que es totalmente disruptiva. O sea, y lo dicen gente que sabe, y uno lo escucha y cuando... Digo, es algo comparable a cuando apareció el fuego, cuando apareció el lenguaje, algo que, o sea, se va a poder empezar a hacer escala servicios, inteligencia. O sea, nosotros no somos conscientes de que cada una de las prácticas profesionales que hacemos, quizás somos los artesanos de antes que empezara la revolución industrial haciendo nuestra práctica asistencial y después el acto médico quizás no sé, se puede hacer a escala que no nos podamos imaginar, y lo rápido que está moviéndose esto. Como decían hace 3 años atrás, los modelos eran simpáticos, eran un chico de primario y superan pruebas de doctorado, y lo accesible que está haciendo cada vez más, o sea, la barrera de costos va a ir bajando cada vez más. Y va a ser completamente, va a estar en todos lados la inteligencia artificial. Dicho eso, nosotros hoy lo usamos como un copiloto simpático que todavía decimos, bueno, no está integrado
en los expedientes clínicos electrónicos, en la historia clínica. El Ambient AI reduce algo el tiempo, pero no termina de convencernos. Pero miremos qué pasa en otra industria. Tengo la suerte de estar en la industria del software, y en el software pasó hace 2 años, sí, empezamos como un copiloto. Ahí había gente que lo usaba, gente que no lo usaba, y hoy más de la mitad del código la escribe directamente la inteligencia artificial. No es solo un copiloto, ahora directamente hay agentes de inteligencia artificial, o sea, cuando decimos agentes son modelos que no solamente uno chatea, sino que toman acciones porque van y consultan la base de datos, escriben el código, se equivocan, y si se equivocan ellos solos vuelven a probar de vuelta. Y hoy la práctica habitual es trabajar con estos agentes de inteligencia artificial, los programadores, directamente le dicen, mira, necesito hacer tal tarea, y programa solo y cuando se equivoca vuelve a corregir, y es forzarlo y tener como un esclavo virtual que uno le va exigiendo hasta que saque el trabajo, y transformó toda la práctica de desarrollo de software. Y probablemente en salud pase algo similar, de que inicialmente lo tengamos más como un copiloto, y después vamos a tener que, si se quiere, aprender a gestionar y ser managers de nuestros propios agentes de AI que van a estar brindando asistencia a nuestros pacientes. Y esto va a ir pasando de forma muy, muy rápida. Ahí yo creo que el desafío es cómo nos adaptamos a eso, cómo favorecemos una cultura que rápidamente empiece a adoptar estas tecnologías, que van a tener su prueba y su error, pero definitivamente creo que interaccionar más rápido con la herramienta, y las herramientas nos va a dar esa ductibilidad para renovarnos. Y te dejo, Mariano, y lo de Ambient AI, yo creo que es el primer momento que vimos los médicos que realmente la IA dejaba de ser una promesa y empezaba a tener impacto, porque claro, es como mágico, o sea, grabás una conversación y la ves documentada como la había escrito un colega, y yo la primera vez que lo empecé a ver, que incluso hace años que venimos trabajando con esto, y cómo mejoraron los modelos, la calidad de los registros es increíble. Mariano. No, un solo comentario, y es que las herramientas de inteligencia artificial son muy buenas con el procesamiento del lenguaje, pero no nos olvidemos que la cardiología involucra hacer un cateterismo, hacer una angioplastía, una cirugía cardíaca, cuestiones que requieren una intervención en el mundo físico, donde hoy todavía las herramientas de IA para todo lo que sea manual son mucho más limitadas, digamos. Completamente de acuerdo, o sea, va a haber una... O sea, es como raro porque las cosas intelectuales más avanzadas y complejas las puede hacer, y si le pedí que te revuelva un café para hacerle espumita, no puede, qué sé yo. O Sí, sea, eso. Recuerden también que todas las empresas tecnológicas que hoy están liderando la carrera de AI, ahí Joaquín, que está seguramente metido en el tema, están invirtiendo en robótica, porque la robótica, ustedes saben que cada una de estas tecnologías se catalizan mutuamente. Entonces, la AI ahora está impulsando la robótica de una manera extraordinaria, y es muy probable que en 10 años sí, quizás estemos más con robots haciendo los cateterismos. Pero hoy es cierto que los avances principales lo estamos viendo. Imaginen cualquier cosa que podamos hacer de forma virtual a nivel cardiología, probablemente después la pueda hacer un agentes de AI. Gustavo, Mariano, o todos en realidad, me quedé un poco con lo que había dicho Federico. Me parece que sería bueno introducir, digamos, Mariano lo que había dicho era, con el ejemplo de las historias clínicas, que los médicos tenían un poco más de tiempo, ¿sí? Porque la historia clínica era más tecnológica. Pero un poco tomando el tema este de la empatía, ¿sí?
Algunos estudios marcan, y creo que uno lo ve cotidianamente, que las IA son bastante más empáticas que los médicos. Entonces, ¿será acaso que en el futuro el médico tendrá que empezar a aprender de la IA esa empatía? Porque eventualmente, si yo tengo más tiempo para trabajar con el paciente, hoy me atrevería a decirte que no sé si muchos médicos saben qué hacer a la hora de tener que hablar con el paciente. Que si estamos tan pegados a lo tecnológico, entonces esta IA, ¿cómo nos va a ayudar a ser más empáticos? Ahí sí puedo, quiero contar una experiencia que tuve hace poco en un evento. Estaba dando una conferencia para 500 personas de público general, audiencia no médica, y pregunté que por favor levanten la mano todos aquellos que por lo menos habían utilizado una vez ChatGPT para hacer una consulta médica, ¿no? Me duele la panza, me duele la cabeza, lo que sea, simple. Literalmente fue, o sea, una ola de manos levantándose. Todo el mundo había consultado con ChatGPT por lo menos una vez a una consulta de salud. Y ahí, claro, empecé a investigar un poco por qué está pasando esto, que ya incluso los médicos teníamos difícil que venían los pacientes con toda la información de Google, que confundía muchísimo. Imagínense ahora con ChatGPT. Pero lo que está pasando es que los pacientes prefieren a los modelos de lenguaje para contarle cosas íntimas, porque el modelo no juzga, porque no hay preconceptos, poder contarles de cosas íntimas y un montón de experiencias que quizás no se animan a contarlo con el médico. Entonces, eso nos habla muchísimo de cómo es la relación médico-paciente actual, que tiene mucho por desarrollo, y qué cosas podemos mejorar para aprender justamente de la inteligencia artificial incorporarlas en nuestro día a día. Porque me parece que la inteligencia artificial tiene más tiempo que el médico también, ¿no? Paradójicamente el médico trata algo y lo trata rápido y además quiere hacerlo bien. Me parece que eso lo tenemos que aprender. De hecho, yo prefiero hablar realmente con inteligencia artificial y uno que es médico va al médico y a veces resiente eso, ¿no? Resiente esta cosa de expeditiva, ¿no? Eso es interesante. Porque si uno se pone a pensar, hace 3, 4 años, a uno le hubieran preguntado, ¿vos hablarías con un robot médico? ¿Te sentirías cómodo hablando de tus problemas de salud con una especie de robot médico? Uno hubiera dicho que no y que no hubiera confiado y demás. Pero como dice Fabián, hay estudios clínicos en los que los pacientes, hablando con chat, ni siquiera con voz humana, prefieren la respuesta o la explicación generada por IA que la generada por un profesional, porque la sienten más cercana, en un lenguaje más accesible, porque la sienten más completa. Hay distintas valoraciones, pero no solo sobre el contenido, sino, como decía Fabián, sobre la empatía con el problema que está sucediendo. Eso nos remite a la crisis que vivimos los médicos en nuestra profesión, de que estamos literalmente quemados, tenemos 6 consultas por hora, con suerte, no tenemos tiempo para dedicarle a los pacientes, entonces estamos entusiasmados, como decía Fabián, en que por ahí, si esto me achica el tiempo de documentación de la historia clínica o demás, voy a tener más tiempo para interactuar con el paciente. ¿Estamos seguros de que eso va a pasar? O si yo puedo dejar de documentar las cosas gastando 10 minutos y gasto 2 en documentar, los 8 minutos restantes, ¿me van a agregar otro paciente en el consultorio o me van a dar los 8 minutos para trabajar con el paciente? Incluso sabré qué hacer en esos 8 minutos. Déjenme dudar. Estoy de acuerdo. Hay varias preguntas que están surgiendo del chat, ¿no? No sé si ahí vamos. Para redondear lo de recién, también creo no solo el enfoque de la empatía, sino que cada vez más vamos a empezar a ver esas oportunidades para empezar a aprender de la AI. No sé, lo habrán escuchado, pero es clásico la jugada 37, cuando DeepMind hizo esa competencia en el Go, ese juego clásico que de repente la inteligencia artificial hace una jugada que no se había hecho en miles de años que se jugaba el juego y termina ganando la partida con una jugada creada por la inteligencia artificial. Entonces,
imagínense que pueda sacar cosas que decís, che, esto no me imaginaba encarar a este paciente de esta manera y terminar resolviéndolo así. Creo que en un futuro cada vez más, quizás, ojalá, empecemos a aprender más de las inteligencias artificiales, y creo que ahí va a ser realmente donde va a ser algo potenciador. A ver, algunas de las preguntas. Alguien preguntaba si para meterse hoy en AI hay que saber programar, y les diría sí y no. Hay que saber programar en el sentido de poder detallar la tarea que quiero hacer, pero con el mejor lenguaje de programación hoy en día. Antes decían que era el inglés, ahora le diría que es el lenguaje. Decirle a la computadora lo que querés hacer. Hoy no necesitas saber un código de programación para programar. Gus, para agregar a eso, Gustavo es una rara avis que transita los dos mundos, digamos, el de la programación y el de la cardiología. Les cuento yo que me he metido en inteligencia artificial y la última vez que programé fue en la secundaria en DBase, o sea, no sé programar básicamente, pero creo que esto es multidisciplinario y que si no somos el médico que sabe programar, como Gustavo, o que sabe cómo pedirle al algoritmo que programe con nosotros, nosotros estamos para hacer las preguntas relevantes y para aportar los datos que contesten las preguntas relevantes. Es decir, conseguir los datos de las historias clínicas, conseguir los datos de las imágenes, conseguir los datos del seguimiento de los pacientes ambulatorios, los laboratorios y demás, y para hacer la pregunta relevante, es decir, ¿puede una aplicación ayudarme a mejorar el seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca, como ha hecho Mariano en su experiencia en el ICVA, o mejorar el flujo de trabajo en la unidad coronaria? Bueno, ¿cuál es la pregunta relevante que un algoritmo podría contestar? Y hoy ese me parece que es el rol central de los médicos, que nos metemos en inteligencia artificial. Yo lo hice en imágenes y estamos trabajando en una línea en eso, pero sin saber programar uno se puede meter en un equipo y el rol no será programar, eso lo delegará en los informáticos, pero el rol nuestro es hacer la pregunta relevante, sin duda. Y Federico, ahora que hablaste de algoritmos, ¿hay mucho riesgo respecto del sesgo algorítmico en la cardiología? Lo hay en todos los algoritmos para todas las aplicaciones de la inteligencia artificial. Los algoritmos, como nos mostraba Joaquín, tienen un input que es un montón de datos con los que están entrenados y sacarán conclusiones más o menos creativas, si querés, dentro de esa caja de herramientas que le fue aportada. Es decir, si yo hago una base para diagnosticar miocardiopatías y no pongo ningún Fabry, a la hora de mostrarle un Fabry, me va a decir que es una hipertrófica, que es una amiloide, que es o que no sabe qué es. Pero ¿Y eso lo cómo lo manejan? es que tire una respuesta que sea la que, como decía Joaquín, haga una predicción y sea la que tiene la predicción más alta, y aunque sea un error, una de las predicciones va a ser la más alta y va a decir, esto probablemente es una miocardiopatía hipertrófica. Pero no le mostré nunca un Fabry. Bueno, si en esa circunstancia yo, vamos a llevarlo al extremo, entreno solo con varones, cuando le muestre una radiografía de tórax me va a decir que las mamas son, no sé, grasa. Entonces, hagamos todos los sesgos que se nos ocurran, por peso, por socioambiental, por religión, por nivel sociocultural, socioeconómico, país, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que los médicos participemos en el desarrollo de las bases de datos que alimentan a los algoritmos de inteligencia artificial en medicina. Todo el otro preentrenamiento de entrenarlo en lenguaje y que sepan interpretar el lenguaje natural y demás, eso está hecho en otra base de datos. Pero el subentrenamiento en el dominio específico de salud va a tener el sesgo que los datos entren.
Y como dice el viejo adagio, si entra basura, sale basura. Entonces, si los datos son buenos, sale información de buena calidad. Si los datos son malos o tiene poco representada la situación que yo le estoy presentando, probablemente tenga una respuesta equivocada. Y eso a lo mejor para todos pregunta, porque una de las preguntas de los participantes un poco se relaciona con esto. Todo lo que entra es de alguien, ¿sí? ¿Cómo se aseguran los datos de esa persona? La seguridad Sí, de los... hay que bueno, pues justo lo vi, también me parecía importante tocarlo, Fabián, porque lo veía. Nada, ahí un poco el concepto, acuérdense que cuando uno no está pagando, con algo está pagando, y todos los que estamos usando o que están usando ChatGPT, acuérdense que los datos sensibles, si uno vuelca datos sensibles, no sería una buena práctica si no estás asegurando que esos datos no puedan ser usados después para entrenamiento. Si bien hay todo un proceso de políticas de seguridad de cuando se entrenan estos modelos de anonimizar los datos, podría ser que se filtre, y mismo para sus prácticas, si ponen, por ejemplo, claves de la tarjeta, si ponen algún dato sensible de ustedes personales, corre riesgo que esa información se fugue, sobre todo si están con una licencia gratuita. Tienen que fijarse en las políticas y que que esos datos no queden para entrenamiento. A nivel institucional, lo que se hace es utilizar directamente APIs, que son formas de conectarse con los modelos que tienen ya estándares de seguridad, en donde garantizan que ningún dato de entrada va a ser utilizado ni para entrenar nuevos modelos, ni se va a exponer esa información, que es la práctica recomendable, porque bueno, ahora los desafíos son para las instituciones, porque nosotros estamos usando AI dentro de las instituciones y la gente que tiene ahí que gobernar los datos está agarrando la cabeza de cómo hacerlo de forma segura, y no es un dato menor, y ya hay un montón de stack tecnológico para hacerlo, y las empresas que quieren garantizar una mayor seguridad lo que hacen es una capa de anonimización de datos sensibles antes de cualquier proceso de usar modelos. No sé ahí si alguien quiere agregar algo más, pero bueno, es en mi experiencia como es la parte de la gestión, y recordarles que eviten tirar datos sensibles a ChatGPT así de la nada. Acá, ahí hay, Fabián, mucha heterogeneidad, digamos. Hay como capas de sensibilidad o de nivel de lo estricto que son los gobiernos con el manejo de los datos. En ese sentido, podríamos hacer un degradé entre Estados Unidos, Unión Europea, resto del mundo en el que estamos nosotros, y hay obligaciones para la gente que maneja bases de datos que después pueden ser usadas, de proteger los datos personales y que los datos con los que se entrenan no puedan ser otra vez linkeados con la persona que le dio origen a ese dato. Y para eso hay, como decía Gustavo, algoritmos que anonimizan las bases de datos. Nosotros trabajamos con una base de datos de imágenes que consiste en archivos DICOM, que además de la imagen tiene toda la información, si uno lo lee con el programa adecuado, de nombre, fecha de nacimiento, edad, documento, médico que le pidió el estudio, institución donde se realizó y demás. Entonces hay que hacer un trabajo profundo de cada uno de esos archivos, anonimizarlo, pero aún así, en una base de datos de ecografía de Estados Unidos, y se hizo un trabajo colaborativo entre muchos laboratorios de eco, habían corrido algoritmos para anonimizar todos el dominio de DICOM, y en un subdominio reservado a la información propia de la marca del ecógrafo, se incluía información codificada en manera binaria, o sea, en ceros y unos, pero de información sensible del paciente, que si uno después la decodificaba al lenguaje natural, podía otra vez reconstruir la información. A pesar de que de todo el lenguaje estándar se habían borrado, hay subdominios particulares de determinado fabricante que no había podido ser borrado. Entonces, eso es un escándalo y sale en todos los diarios.
Sucede poco, pero sucede. Y por eso los gobiernos se ponen cada vez más estrictos a la hora de regular. Nosotros vamos a la cola en ese nivel de estrictez, si existe la palabra. Pero Estados Unidos, Unión Europea y el resto del mundo en ese orden tienen distintos niveles de dureza. Y ahora que los médicos están usando tanto, como ustedes marcaban, la IA, ¿qué pasa con la responsabilidad del médico en ese sentido? Con el resultado. O sea, ¿tiene la capacidad del médico de ese resultado hacerse cargo? Porque en definitiva uno termina diciéndole al paciente que haga eso, ¿no? Como lo que comentabas vos recién, ¿no? O sea, todo lo que te había indicado, que a lo mejor faltaba preguntar, pero esa responsabilidad, ¿se piensa? ¿Es para tener en cuenta? ¿O lo que dice la IA está bien y siempre va a ser seguro? Es un buen punto. Sí, dale, Gustavo. Hay dos parámetros que tienen que ver con cómo tenemos confianza en los modelos de inteligencia artificial. No hay peor que un residente que te mienta, no hay peor que un residente, ¿no? Entonces, no hay peor que un residente que también que no te actualiza el pase. Entonces, ¿cómo tenemos observabilidad, trazabilidad de los modelos y cómo los evaluamos? Son temas. Entonces, ¿cómo los evaluamos? Es, lo voy a poner en mi institución. Bueno, hagamos un testeo en la evaluación que yo pueda ver cómo performa el modelo y después entrenamos un modelo para que supervise al modelo, pero eso lo tenés que hacer, tener la evaluación. Una vez que el modelo está funcionando, tenés que tener observabilidad. ¿Qué quiere decir? Que vos entrás y podés ver cada una de las conversaciones que está haciendo el modelo, que puedas ver qué está haciendo. Porque si no, el modelo está contestando y vos no sabés qué está haciendo. Entonces, tener esa observabilidad y trazabilidad va a ser fundamental para que implementemos los modelos y después nosotros podamos poner el sello. Pensé que vamos a tener gente laburando con el sello nuestro. Un comentario de la responsabilidad. La responsabilidad de lo que hacemos es de los médicos, obviamente, y no podemos delegar la responsabilidad en estos software. Es como que el contador delegue la responsabilidad en la calculadora. Pero lo que sí se está viendo es que una destreza que vamos a tener que tener los médicos, que hasta ahora no teníamos, es supervisar textos. O sea, hasta ahora la destreza era generar un texto. Ahora el texto muchas veces, cada vez más, lo vamos a estar generando con ayuda. Pero quienes usamos esto en el consultorio, vemos claramente que hay que supervisarlo porque muchas veces está mal. A veces está mal por culpa de la IA y a veces está mal porque no le aclaramos que cambiamos de paciente, por ejemplo. A mí me pasa que a veces me hace un resumen de teoría clínica y me mezcla pacientes. Y yo le digo, pero, y claro, yo no le aclaré que estaba viendo a otro paciente. Entonces, pero sí está el tema de, digamos, la capacidad cognitiva nuestra va a tener que ir mutando y la habilidad de supervisar es una de ellas. Y la otra que yo estoy pensando es que si va a haber un escriba que escribe por mí, cuando nosotros escribimos razonamos. Entonces, si yo no voy a escribir más, voy a tener que poder razonar todo en mi cabeza sin plasmarlo en ningún lado, lo cual también requiere cierta destreza. O sea, no es lo mismo razonar con lápiz y papel que razonar sin lápiz y papel o sin teclado, vamos a decir. Así que lo que quiero decir es que habilidades cognitivas vamos a tener que desarrollar diferentes y vamos a tener, y otro de los riesgos o cuidados es de no deteriorar nuestra capacidad clínica. Así como el uso de GPS hace que a veces nos cueste orientarnos en la ciudad si no anda el GPS, podría pasar en poco tiempo que sin la ayuda de una IA nos cueste tener juicio clínico. Aunque ahora parezca ridículo, podría pasar que si nos apoyamos demasiado en estas herramientas, nos atrofiemos en esa habilidad y si se corta la luz o el Wi-Fi, estar en problemas.
Un comentario quería hacer. Nosotros estamos hablando aquí de el rol o la IA como herramienta para nosotros profesionales, pero no sé si les está pasando que cada vez más vienen pacientes que tienen el resultado de un estudio, le transmiten el resultado de ese estudio a alguna IA y vienen a tu consulta con, de alguna manera, la conclusión que le dio IA. Y vienen preocupados o angustiados, muy probablemente, por el resultado o la interpretación de la IA al respecto del informe. Nada, no sé si les ha pasado o no, pero lo que quiero decir es que ahí viene toda una época, me parece todo un remomento de educación hacia el paciente, Juan, y no le podemos decir que no use IA. Estamos perdiendo el monopolio del conocimiento médico a manos de los pacientes y de las inteligencias artificiales, lo cual para mí está bueno, digamos, para mí que el paciente se empodere y aprenda de su enfermedad. Es verdad, a veces se asustan, no se preocupan innecesariamente, pero muchas veces hace que el paciente se autocuide mucho mejor. E incluso puede el paciente hacer investigaciones con IA que nos sorprenden por lo bien hechas que están, digamos. No es lo mismo googlear miocardiopatía hipertrófica que hacer un prompt en una IA, digamos. Es como, yo creo que estamos de a poquito perdiendo el monopolio del conocimiento médico a expensas de seres digitales y de los pacientes, y yo creo que eso también es revolucionario. No sé para qué lado va a apuntar, pero creo que eso también es revolucionario. Esto que dice Mariano es crucial, digamos. Hay una diferencia entre Google y buscar en Internet, que si bien es una recopilación, no está en lo estructurado que están los modelos de lenguaje. El modelo probablemente busque información y produzca un texto que tenga una respuesta quizá bastante satisfactoria. Por ahí no con el nivel de detalle o de comprensión del problema que el médico puede tener, del problema de ese paciente, porque el paciente tampoco puede volcar toda la información que el médico tenga en el prompt que le tira la inteligencia artificial. Entonces, la respuesta será basada solo en lo que el paciente ponga. Ahí yo creo que la estrategia es, uno, no sentirnos desafiados en nuestro rol de autoridad, si queremos, y ponernos en el rol de el que le tiene que solucionar el problema al paciente. Y la otra vez escuchaba en una charla de esto que ofrecían una especie de modelo en 3 pasos de decir, bueno, uno, no me siento desafiado. Le digo, qué bien que te preocupaste por esta situación de el LDL alto. Muy bien. Qué bien que buscaste información. Perfecto. Ahora, desmenucemos eso que te dijo ChatGPT. Bueno, por ahí el colesterol total no es tan importante, vos tenés que focalizar en el LDL. Las estatinas son la principal herramienta para bajar y eso está en tal y tal y tal estudio. Entonces, vos le reforzaste al paciente que estuvo bien que se preocupe por su salud, que tiene un problema de salud del que hay que ocuparse y que construís sobre esa información que él trajo, no demonizar la información que trajo y dar nuestras sentencias, si queremos, digamos. Así que trataría de amigarme con esta idea de que van a venir con esto y saber que probablemente sea mucho mejor que el viejo googleo. Estimados, creo que el tiempo nos ha sobrepasado. Yo quiero pedirle a cada uno de ustedes si tiene algún mensaje para llegar a casa para nuestro auditorio. Hemos tenido una notable audiencia para lo que es una webinar hoy. Recordamos que tuvimos un momento en la medicina cuando se generó la pandemia por allá en 20 de marzo del 2020, donde la única manera de comunicarnos con colegas y demás era a través de las webinars, de las charlas virtuales y demás. Hoy, por suerte, eso es infinitamente menor, pero hemos tenido una cantidad notable de participantes, lo cual refleja el interés que ellos tienen por esto, que no es que se nos viene, ya está. Tenemos que aprender a manejarnos independiente de la edad, independiente de la formación de cada uno. Yo quisiera pedirles en 2 minutos a cada uno, empezando si querés por quien quieran, 2 minutos de los mensajes para llegar a casa. Comenzaría por los disertantes, tanto Mariano como Joaquín.
¿Algún No, mensaje empiezo. para llevar a casa para el auditorio? Mi mensaje sería que hay mucho interés. Recibo muchos mensajes de médicos que quieren meterse en el mundo de inteligencia artificial y comparando un poco con el mundo de la programación y el miedo a la programación que hay, que yo igual creo que el médico totalmente debería tener por lo menos conocimientos básicos de programación, desde la capacitación médica, de la educación médica, yo creo que deberían tener. Creo que hoy aprender a programar es lo más fácil del mundo, y a medida que la programación se va desarrollando, es mucho más fácil entender los conceptos. Entonces, mi mensaje es que se metan en el mundo de la inteligencia artificial, que me sigan, publico mucho sobre eso. Si me quieren contactar para ayudarlos a meterse en ese mundo, yo los puedo ayudar, y que no tengan miedo a los conceptos técnicos o teóricos complejos que parecen mucho más agobiantes de lo que realmente son. Si llegaron a ser médicos, probablemente puedan entender la mayoría de estos conceptos. Y bueno, y después mi mensaje, que es mi visión del futuro de la medicina, que esto se incorpore en la educación médica, que es lo más importante, que se haga un cambio de plan de estudios, es lo más importante que deberíamos tener, que se incorporen estas materias en la educación universitaria, y que empezamos a hablar realmente sobre lo importante que es la inteligencia artificial en la medicina. Y un saludo para todos y muchas gracias. Bien, Gracias, Joaquín. Mariano. estamos en tiempo cumplido, voy rápido. Yo diría mensajes dos. Uno es incorporen a su arsenal terapéutico y diagnóstico herramientas de IA, y diría más que de IA, de transformación digital. Hoy las terapéuticas digitales son muy útiles, hay mucha evidencia que sirven y hay que tenerlas en cuenta. Y lo segundo es que tengamos cuidado con la espuma, tengamos cuidado con los picos de entusiasmo, y sobre todo si la herramienta que vamos a utilizar impacta en el diagnóstico o en el tratamiento, tratemos de usar herramientas basadas en la evidencia. O sea, digamos, cada vez que utilizamos una herramienta digital, ya sea de videoconsulta, de telemonitoreo, de inteligencia artificial, tenemos que pedirle cierta rigurosidad científica que el mundo tecnológico a veces no tiene por otras industrias, pero que acá, cuando impacta en lo diagnóstico o en lo terapéutico, le tenemos que exigir. De hecho, cuando el escriba de IA solo hace cosas administrativas en Estados Unidos, no hay problema. Ahora, si soporta las decisiones, ahí se mete la FDA a regular. Así que diría esas dos cosas: usémoslas, pero también exijámosle cierta rigurosidad. Gracias. Gustavo. Creo que un poco ya es transmitir que la ola de IA y transformación a nivel de la salud y a nivel social en estos próximas décadas ya está ocurriendo y va a pasar, y aprovechen a subirse ahora a la ola, porque después creo que se van a arrepentir si no se suben ahora. Y cómo es subirse, es embarrarse, en poner las manos en la masa, es decir, qué problemas tengo, qué cosas me molestan, qué cosas se pueden automatizar, y empezar a jugar. Primero, las herramientas van a tener una maduración natural, que quizás no sean perfectas, como dice Mariano, que tengan errores, que tengan todo, pero dense el espacio para jugar e interactuar con las herramientas, porque si no, va a haber que incorporar mucho muy rápido, y como veo en otras industrias, si no, uno va a quedar desplazado. Yo Fede. creo que, como decían, esta ola nos va a envolver a todos. Yo quiero marcar algunas luces y algunas sombras en esto. Luces, el entusiasmo al que hacía referencia Mariano. Esto va a hacer esto muy eficiente, muy preciso. Quizá pueda democratizar y poner opiniones al nivel de un experto en muchos lugares donde no hay expertos sentados atendiendo al paciente. Pero la sombra es que todo esto seguramente cuesta plata, y como todo lo que cuesta plata, no sabemos si va a estar en todos los lugares donde debería estar. Por eso mi pregunta final es si esto no va a causar más inequidad, y los lugares que puedan acceder a este tipo de herramientas van a tener una calidad de atención, y los lugares que no puedan acceder a estas herramientas, como no acceden, por ejemplo, a electrocardiograma a algunos rincones del país,
van a acceder a otra calidad de atención. Así que es una gran oportunidad para aumentar la calidad, es una gran oportunidad para homogeneizar, pero esto se homogeneiza en el nivel en que esté disponible en todos los lugares. Si no, va a generar más inequidad como otros avances tecnológicos. Fabián, ¿querés hacer algún comentario? No, creo que hablaron los que saben. Me parece muy interesante lo que acaba de decir Federico, porque pasa con otras cosas y probablemente el médico sea el factor que tienda a nivelar eso, ¿no? Un médico con conocimiento y con posibilidad de llegar a esas herramientas puede hacerlo un poco mejor, pero sin duda que es un reto y es un riesgo. Sinceramente ha sido un placer compartir esta actividad, esta webinar. Creo que quedan muchas preguntas abiertas. Hubo muchísima gente conectada. Lo interesante de esto es que había gente a lo largo y ancho del país, gente del norte, gente bien pegada a la cordillera, gente del sur de la provincia. La verdad que esto un poco democratiza el acceso, eso está bueno y sin ninguna duda ha sido un tema que ha llamado muchísimo la atención. Agradecerles, número uno, a los disertantes, a los panelistas, agradecer a los asistentes que participaron, a todos los que participaron de una u otra forma, y nuevamente agradecer a la gente de Eurofarma por comprometerse en el desarrollo de la IA, y que, como decíamos recién, estamos iniciando, pero este es el momento en el cual creo de una o de otra forma todos debemos intentar subirnos, independiente de la edad, y por supuesto también agradecer a las autoridades de la Fundación Cardiológica Argentina y de la Sociedad Argentina de Cardiología por permitirnos este espacio. Buenas noches a todos y hasta una próxima oportunidad.